Tengo un amigo rabino en Jerusalén que me lleva a orar por él el Señor, porque ha recibido tantas provocaciones a celos por nuestra parte que tiene que estar a punto de caramelo, como yo digo, de que pueda el Señor obrar y quitarle el velo de los ojos, ¿no? Ese velo que tienen los ortodoxos, que les impide ver a Jesús y que por tanto siguen en el antiguo pacto, siguen en la religión. Y todos los viernes me felicita el Shabbat Shalom, siempre con dibujitos diferentes, muy bonitos, pero no falla. Y me hace sufrir que sea felicitarte un día a la semana y los demás decir, los demás fastídate. Un día de reposo en la paz del Señor y los demás curra, sufre, pelea, perrea y yo qué sé qué, patalea. Porque claro, ¿qué sentido tiene? Y mucha gente que están influenciados por ese mesianismo religioso, que pretende judaizar a los evangélicos y que pretende culpar a los evangélicos que no celebran el Shabbat, incluso a los que nos reunimos el domingo, como diciendo no, tiene que ser el sábado. Y no voy a mencionar ministerios que lo tienen como algo, categórico y como pecado imperdonable, el no celebrar el Shabbat. Entonces, esas personas débiles en la fe y que no tienen lo que se llama la fortaleza de vivir en el Espíritu, empiezan a tener confusiones y a sentirse culpables encima por no guardar el Shabbat, sin darse cuenta que lo que vino Jesús a traernos en el nuevo pacto es Shabbat Shalom todos los días de nuestra vida. ¡Qué diferencia tan grande! Yo cada día puedo invocar a Yahweh Shalom sin que sea el viernes. El viernes empieza el sábado, cuando acaba la luz. Es de la noche del viernes a la noche del sábado, el Shabbat. De oscuridad a oscuridad. Porque así comenzó la creación. Empezó por la oscuridad y luego hágase la luz. Y yo quisiera hoy compartirte lo que es el verdadero Shabbat, para que nadie te meta en confusión. Nadie te pueda crear una culpa, una indecisión o una situación de desazón religioso. Éxodo 31, del 12 al 17, dice así. Habló además Yahvé a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, de Shabbat, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Yahvé que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Fíjate tú lo que es la ley. Condena. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Yahvé. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Madre mía, estamos apañados.
Fíjate lo que puede suponer esto. ¡Qué conflicto! Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Claro. ¿Qué haces ante esto? Para siempre. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Yahvé los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. No porque estuviera cansado, sino como para dar una imagen de cómo es necesario el reposo. Ahora, ¿reposar de qué? ¿Reposar de qué? ¿De hacer el bien? Porque es que literalmente los ortodoxos se lo toman a rajatabla. No puedes hacer ni el bien ni el mal, no puedes hacer nada. Solo leer la Torá, solo cantar y ni siquiera puedes hacer la comida. Y teníamos en nuestro edificio de Jerusalén, la experiencia de muchos que el Shabbat pues iban al muro, porque pueden recorrer una distancia no más de no sé cuántos metros, y desde el barrio judío podían ir a pie al muro, porque no salía de la distancia permitida. Y pasaban delante de la casa y tenían agobio de agua y teníamos que darles el agua a nosotros. Y algunos incluso pasaban y nos decían, por favor, ¿nos puedes abrir la casa? No podían ni abrir la casa con su llave. O sea, ¿a qué niveles se puede llegar? Y otros, pues, lo mismo, nos pedían pues que les dejáramos el servicio. Esto es increíble. En los hoteles, en el Shabbat, hay ascensores que no hace falta tocarles ningún botón. Tú entras, son los ascensores sabáticos. Entras y te suben a una planta, luego a otra. Cuando paran la tuya, sales. Ni tocas un botón. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que de un mandato de Dios, buscando enseñar al pueblo israelita a celebrar reposo, se ha convertido en un dogma condenatorio y paralizante. Es cierto que para los israelitas es un pacto perpetuo. Sí. Pero claro, más perpetuo es si aceptan a Jesús como Mesías y viven el Shabbat continuo que nos trajo Jesús. Más cumplimiento es ese. Porque claro, la pregunta es, si a los judíos se les da como pacto perpetuo el Shabbat, ¿qué pasa con los gentiles? Que tenemos que estar guiados por los mandamientos de Dios. Primero, como vamos a ver, no estamos bajo la ley que condena, la ley que nos enseña a amar a Dios y al prójimo es así. La perfecta ley de la libertad es así. Segundo, ¿qué sentido tiene pensar en un día a la semana de reposar de nuestras obras si estamos consagrados todos los días de la semana a que el Señor haga sus obras, las suyas, en nosotros y a través nuestro? Shabbat Shalom, hoy también, mañana y todos los días. Amén. Porque además, si no, la pregunta, el Shabbat, reposar de las obras y no tener afanes, amor al dinero ni al mundo. ¿Y el resto de la semana qué? Es una contradicción. Que Dios va a decir, bueno, un día vas a consagrarte a no ser egoísta, a no buscar lo tuyo, a Dios,
y a la familia. El resto no tiene ningún sentido. Sería una contradicción. Y este año tenemos jubileo, 50 años para el año completo sabático. También los católicos lo hacen coincidir con el jubileo ortodoxo religioso israelita. Entonces, después de 49 años, 7 años por 7, pues viene el 50avo, que es jubileo. Yo no sé si da una señal el Señor que después de 50 años de trabajar, bien mereces la jubilación, porque jubilación viene de jubileo. No lo sé, pero en cualquier caso, yo no me he jubilado. No llevo todavía 50 años trabajando para el Señor. Creo que voy a hacer 45. Bueno, creo que he hecho 45 en enero. El Señor me tomó hace 45 años, en enero fue. Entonces, pero jubilado del orden laboral anterior, llevo 13 años, creo. 65 y 13, por ahí. Entonces, lo que quiero decir es que en realidad hay dos formas de vida. La religiosa, que siempre quiere sujetarse a normas y, bueno, pues cumplir esas normas lo máximo que pueda, pero no rendir todo el corazón al Creador y Salvador, que es lo que quiere. Porque resulta que toda la Biblia se resume en 2 mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Haz esto y vivirás. Sé que es imposible, Señor, pero quiero. Entonces el Señor va produciendo eso en nosotros, y entonces el lunes amas al Señor más que el domingo y el martes más que el lunes, porque hay medidas de amor, y si eres fiel en la medida de amor, mostrando los frutos de ese amor, pues el Señor te lo aumenta, porque todo viene de Él. Él es amor, y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor y Él nos amó primero, y en ese amor podemos amarle a Él con toda el alma, como Él ha mostrado un amor total a nosotros, sin reservas, a muerte. Y bueno, yo creo que hay multitud de personas que caen en la trampa del diablo de hacerles volver al antiguo pacto, como los gálatas insensatos, que habían empezado recibiendo la revelación del nuevo pacto, la vida en la gracia, en el Espíritu, en la misericordia y en la, restauración del viejo hombre, dándole un nuevo corazón. Ese es el nuevo pacto, habiendo nacido de nuevo por milagro de Cristo. Y esos gálatas insensatos fueron amonestados por Pablo: ahora vais a volver a la letra, al antiguo pacto. Y hay muchos, sobre todo en Estados Unidos y en Centroamérica, que siendo evangélicos se han hecho mesiánicos. Y es preocupante que se hacen esclavos de la letra y se olvidan de la voluntad perfecta de Dios. Vamos a leer en Isaías 1 para que desmitifiquemos el dogmatismo culpatorio, condenatorio del Shabbat.
Isaías capítulo 1, del 13 al 20. No me traigáis más vana ofrenda. Aquellos que creen que dándole un dinerillo al Señor. He visto que estaban contando las ofrendas. Está bien ofrendar al Señor. Pero cuidado, eso no es. No es para intentar comprar algo a Dios. No es para intentar parchear nuestra responsabilidad. Yo siempre digo que a veces algunos dan una propina a Jesús como si fuera un camarero. Él no pidió nunca ofrendas. Son buenas, está bien. Él no pidió nunca diezmos. Claro que son buenos, por lo menos es importante los diezmos, porque es un porcentaje notorio. Pero Él lo que quiere es toda nuestra vida. Pagó y nos compró. Y pagó bien caro. Por lo tanto, cuando decimos Señor, Señor, estamos teniendo que reconocer que Él es dueño absoluto nuestro. Si no, en vano decimos Señor, Señor, si no lo dejamos enseñorearse y gobernarnos y hacer su voluntad. Cuando enseña el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, hágase en mí según tu voluntad, según tu palabra. Así que cuidado con la religión, que dice cosas buenas que hay que hacerlas, pero no para que podamos pensar que eso nos justifica. O para pensar que eso nos da méritos o nos hace buenos. No. No. Es increíble qué generosidad han tenido siempre los de la mafia italiana con la Iglesia Católica y dando coronas de oro a las vírgenes. Qué generosidad tienen las prostitutas regalándole joyas a las vírgenes y cosas así. Dices, ¿esto qué es? Es algo diabólico. No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo sabático, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Las fiestas, como todo lo que es ese empaque, esa especie de solemnidad religiosa, órgano esto, coros y venga, fiestas. Y luego tener el mismo corazón, la naturaleza vieja, egoísta. Es hipocresía. Me tenéis harto, es lo que vamos a leer. Dice, cansado estoy de soportarlas, me son gravosas, las tiene aborrecidas mi alma. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. El verdadero Shabbat Shalom es estar en paz con Dios porque no hay culpa en nuestro corazón, en nuestra conciencia, porque nos hemos arrepentido por la gracia de Dios que nos da el don del arrepentimiento y hemos pedido perdón con sinceridad, aborreciendo nuestro pecado, nuestro egoísmo. Y entonces recibimos el perdón. Shabbat Shalom. No hay Shabbat Shalom sin perdón. Con culpa en el alma no puede haber reposo. El que siente la culpa en la conciencia, por mucho que el sábado lo consagre, deje sus negocios, sus cosas, no tendrá la experiencia espiritual, divina, del verdadero Shabbat Shalom. Por mucho que un evangélico venga al culto el domingo, si en su conciencia hay culpa, porque todos sabemos discernir lo que es bueno de lo que es malo, y no ha lavado su conciencia,
no tendrá la bendición del Shabbat Shalom el domingo en el culto ni a la salida. Es fundamental, indispensable. Y no solamente la culpa por haber hecho algo malo, sino la culpa por no haber hecho algo bueno que podíamos haber hecho y no hicimos. Porque el que sabe hacer lo bueno, y todos sabemos, y no lo hace, le es pecado. Entonces, esto es vital para que hoy salgamos de aquí con un reposo en la paz de Cristo, a cuentas con Dios, a cuentas con nuestra conciencia. Y si hay algo pendiente hacia un prójimo o familiar o quien sea, salir con el deseo de ponernos a cuentas también, pidiendo perdón o perdonando, porque de la misma manera el que tiene rencor en su corazón y no perdona a alguien que le haya ofendido, tampoco puede tener Shabbat Shalom, no puede tener paz. Si no perdonáis vuestros pecados, si no perdonáis a vuestros ofensores, yo no perdonaré vuestros pecados. Esto es tremendo. Así que aquí hay lo que es una experiencia íntima, que no es lo que cantamos, que no es lo que leemos o lo que decimos, sino lo que dentro de nosotros experimentamos si somos templos del Espíritu Santo. Y Él limpia la casa. Y bendito Shabbat Shalom cuando estás limpio, santificado. Es la gloria de Dios dentro de nosotros. Amén. Oh, Señor, aprended a hacer el bien, versículo 17, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Esto es el verdadero Shabbat Shalom. No buscar lo nuestro, buscar el bien de nuestro prójimo amado. Eso es lo que quiere Dios que hagamos en el Shabbat. Por eso Jesucristo, para dejar desmitificada la ley shabática, sanaba siempre en el sábado de forma prioritaria, provocando a los ortodoxos que le culpaban. Este no respeta el sábado, este tiene que ser apedreado. Hemos leído cómo la ley condena. La letra mata, la ley condena. No fue dada la ley a Moisés para perdonar, sino para culpar. No fue dada para salvar. La letra mata, la ley condena. Pero la dádiva de Dios en Cristo Jesús es salvación y vida eterna, porque es el nuevo pacto de la misericordia, la gracia de Dios que nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, abogado fiel tenemos en Jesucristo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y la sangre de Cristo, ¿qué? Nos limpia de todo pecado. Pero hay que arrepentirse. ¿Tú te imaginas confesar el pecado a tu mujer o a tu marido sin arrepentimiento, simplemente por un cumplimiento religioso? El que hace eso volverá a cometer el pecado, porque solo nos libera de esa atadura el verdadero arrepentimiento que produce el Espíritu Santo, que da convicción de pecado y de juicio y que nos lleva a confesarlo. Personas que tienen pecado oculto desde mucho tiempo no acaban teniendo la experiencia íntima, por mucho que se esfuercen en ser buenos. No consiguen experimentar esa bondad perfecta del amor de Dios, de la santidad, de la pureza y del Shabbat Shalom de Jesucristo. Queridos hermanos, podemos seguir leyendo, qué bueno, en Isaías 32.
te van a atacar con estos mesianismos religiosos cada vez más. Porque el diablo no está preocupado por los esclavos de la religión, al contrario. La religión ha sido siempre el instrumento principal del diablo para llevar almas al infierno, haciendo que los religiosos se crean justificados y que con eso ya, practicando religión, pues tienen el cielo. Y qué sorpresa cuando mueren y no van arriba. Los que se justifican con la religión, pues para ellos en vano murió Cristo. Ya tienen sus justificaciones. Y ay, amigo, no se puede llegar al cielo sin Jesucristo, porque Él es el único camino y la verdad y la vida. Solo el que cree en Él tendrá vida eterna y resurrección. Y así dice Isaías 32, 16 a 18. Y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. No puede haber Shabbat Shalom sin justicia. Y cualquier pecado es una injusticia. Contra Dios, contra nuestra dignidad, contra el prójimo. Y la única manera de hacer justicia no es pagando nosotros por nuestro pecado, con diezmos, ofrendas, con cultos, con esto, con otro, con oraciones. No. Es dejándonos llevar al quebrantamiento de la circuncisión de nuestro corazón, con un verdadero arrepentimiento, el dolo, que significa la vergüenza de haber pecado. Aunque eso sea todos los días, en mayor o menor medida. Bendito sea el que no se duerme por la noche sin haberse arrepentido de algo, porque cada día fallamos en algo. Pero si el Señor nos hace hacedores de justicia, y no son los oidores ni los habladores los que entrarán en el reino del Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace mi palabra, mi voluntad, justicia, esos hacedores son los que viven en el Shabbat Shalom sin miedo a poder salir de su cuerpo en cualquier momento, porque saben que van con el Señor, porque el Espíritu Santo testifica al que es justo, al que ha satisfecho pues la inspiración del Espíritu Santo para hacer justicia con la mujer, con los hijos, con Dios, con nosotros mismos. Y bueno, podemos seguir leyendo lo que dice Isaías 30, 15 a 16. Shabbat Shalom, ¿puedes decirlo hoy? No lo oirás en Jerusalén. Todos los días de la semana dicen Shalom, ¿verdad, hermano? Que ha estado varias veces conmigo. Dicen Shalom, Shalom, pero nunca dicen Shabbat Shalom, salvo el Shabbat, viernes, hasta el sábado a la noche. ¡Hala! Los demás días solo Shalom, es decir, sin reposo. Paz sin reposo. ¿Cómo? ¡Qué contradicción! No se puede tener paz sin reposo. No. Menuda fatiga es vivir sin el reposo que da Cristo. Aleluya. Isaías hemos dicho, Isaías 30, ahora 15 y 16. Porque así dijo Yahvé el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos. ¿Quieres ser salvo? Solo en descanso, solo en reposo,
solo en Shabbat Shalom todos los días, hombre. Porque vaya esquizofrenia. El domingo, Shabbat Shalom en los evangélicos. Los judíos, el viernes, sábado, Shabbat Shalom. Y el resto, aleluya, aleluya. Ya sabéis lo que suelo repetir. ¡Hala! Fatiga, ansiedades, amoríos, amor al mundo, al dinero, placeres, carne. No puede ser. Yo tengo que predicar con la espada de dos filos que te clava, y te estoy clavando. Porque aquí las conciencias están sintiendo el filo de la espada de la verdad. No puede ser esa dicotomía. Esas personas acaban agotadas. Y por eso muchos llegan el domingo porque han pasado toda la semana en ansiedades, en tensiones, en codicias, en angustias, en temores. Menudo cansancio. Así que el día que no trabajan, reposo. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que como Dios no actúa así, no da la gracia de decir, bueno, con un reposo a la semana, que es lo que dice la ley, el resto ya tienes fuerzas de Dios para que el resto te desmadres o te disparates como quieras. ¡No! Porque así dijo Yahvé el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. Y no se refiere al reposo de un día a la semana. En quietud. Párate quieto, corazón engañoso. Párate quieto, cerebro, que no paras. Chun, de maquinar. Párate quieto, hombre carnal. Están quietos y ved que yo soy Dios. Venga, quieto para hoy ya. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza y no quisisteis. Este es el problema. Y muchos, y algunos aquí hoy, me estarán escuchando, entienden lo que es el mensaje, pero no quieren. Salen de aquí y chin, chan, chun. Y mañana, ¿para qué te voy a contar? No puedes pensar que poniéndote un parche religioso el domingo vas a experimentar la gloria de vivir cada día en el Shabbat Shalom, cada día en la presencia de Dios, cada día ungido, bendito, bienaventurado y guiado por el Señor verdadero, dueño, física, psíquica y espiritualmente, en una palabra, cada día en plena confianza de que el que es dueño de tu vida te protege, te provee, te sana, te liberta y te perdona. No puede ser que vengamos el domingo al culto a pedir perdóname, y el lunes rápido a darle caña al cuerpo, a la carne, de ninguna manera. Y no quisisteis, sino que dijisteis, no, antes huiremos en caballos, por tanto vosotros huiréis. Sobre corceles veloces cabalgaremos, por tanto, serán veloces vuestros perseguidores. Si no quieres este Shabbat Shalom, puedes decir, bueno, el domingo, claro, no me meto en líos. El domingo no estoy en este mundo revuelto, lleno de espíritus malignos. El domingo me voy a Jericó toda la semana y pensar que no te van a atacar los salteadores de caminos. Yo quiero vivir protegido todos los días de mi vida. Lo vivo así.
Y el Señor me guarda. No porque me lo merezca, sino porque yo digo, Señor, soy inútil, ignorante, pero me agarro a ti totalmente. Haz conmigo lo que quieras, porque solo tu voluntad es perfecta. Lo que yo quiero, rómpelo siempre, cada día. Porque, ¿qué quiere nuestro corazón? Hermanitos, bueno, vamos a ver un poco lo que es el verdadero Shabbat también, antes de avanzar hasta el final. Isaías 58, 13 y 14. Isaías 58, 13 y 14. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Yahvé, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Yahvé, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Yahvé lo ha hablado. Pero ninguno que no viva en la gracia del poder del Espíritu Santo no puede ni un solo día, ni el sábado puede actuar de esta manera. No puede. No puede vaciarse en el sábado de todos sus malos pensamientos, sus malos deseos, todos sus razonamientos, de sus vanidades, de sus orgullos o de sus mentiras. No puede un día, ni un día. Entonces, ¿qué sucede? Que el día Shabbat o el día domingo, pues no retraemos, por muy religiosamente que queramos hacerlo, no retraemos nuestro pie de moverse como queremos. No retraemos nuestra voluntad para que se haga la del Señor todo el día. Y no podemos dejar de andar en nuestros caminos. Y ahora salimos del culto y pum, 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 todo lo que ahí está, venga a movernos de aquí, voy a ver a este, voy tal. Y a cumplir compromisos y qué sé yo, cada cual con sus actuaciones. Dice, si no podemos vivir ni un día buscando nuestra voluntad. No podemos vivir ni un día hablando sus palabras. No, imposible. Porque la lengua de todo ser humano que no está controlada por el Espíritu Santo, bla, 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 salen del Shabbat y murmuran. Mira ese, estaba en la sinagoga y mírale que vaya careto que tenía, mira, ay, mira ese en la sinagoga, estaba en el culto, ay, qué peinado, qué, oye, no puedes. Ficción. Pero aquel que tiene el nuevo corazón de Cristo es el Espíritu Santo el que hace que retraigas tu pie de ir donde no debes ir y que sea el Espíritu Santo el que te guíe por aquí, por allá. Es el Espíritu Santo el que hace que retraigamos nuestra lengua y que Él ponga sus palabras en nuestra boca. Es el Espíritu Santo el que nos lleva a negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguir a Cristo. Solo Él lo puede hacer. Y no lo va a hacer si le dices, bueno, pero solo un día, ¿eh? ¡Estamos locos! Ay, amigos. Bien, vamos viendo un poco, ¿verdad?, lo que es el Shabbat. Y mira Jesús qué pasaba el Shabbat. Está en 3 evangelios el mismo asunto. En Mateo 12 también aparece en Marcos y en Lucas,
El mismo tema, versículos 1 al 8. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Iba por los sembrados, por el campo de espigas. Y sus discípulos tuvieron hambre. Era Shabbat. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Ya están ahí los que atacan. Es más importante que te enfermes por no comer, por cumplir la ley, a no que des prioridad a la necesidad justa. Esclavos de la ley, verás. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Lo hizo y no se sintió culpable y no dejó que los fariseos le culparan y sintió la paz de Dios por hacerlo. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Los sacerdotes sí. Ay, los privilegiados. ¿Por qué? Porque tienen que comer. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. No se hizo el Shabbat para que el hombre sea esclavo del Shabbat, sino para que el Shabbat sea un instrumento de beneficio para el hombre, que por lo menos le dé un énfasis ese día a la familia, como yo espero que lo hagáis hoy domingo. Énfasis a Dios y a la familia, y a reposar también, porque el cuerpo también necesita descansar. Pero el hombre debe ser señor del día de reposo, no esclavo del día de reposo. Y bueno, luego siguieron ahí culpándole, atacándole, ¿no? Miren, el Salmo 23 para mí es el salmo que yo me gusta repetir, sobre todo cuando el avión empieza a dar la sensación de que se va a hacer pedazos, pues me gusta proclamar, incluso en voz alta en el avión, el Salmo 23. Y en el versículo 2 dice: junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Qué aguas son esas? ¿Agua H2O de un río, del Jordano? ¿De qué aguas habla? El que cree en mí, como dice la Escritura, en el último y gran día de la fiesta, Shabbatón, es decir, cuando es una fiesta de las prioritarias, ese día es Shabbatón, aunque no caiga en viernes y sábado. Pues el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Yo sé que Él me pastorea y me da reposo con sus aguas del Espíritu, los frutos del Espíritu Santo. Esas aguas vivas, no H2O. No, que va. Así que quisiera que salgas de aquí hoy, pues con la bendición de un Shabbat Shalom. Y en Colosenses, unos versículos más para terminar. En Colosenses, capítulo 2, versículos 6 y 7, dice así: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. No, es el 16 y 17. Abundando en acción de gracias, 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida,
o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. Que nadie os juzgue, que nadie se atreva a juzgaros. ¿Pero de qué van? Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Todo eso es una sombra de lo que trajo Jesucristo, que trajo un Shabbat Shalom no un día a la semana, sino todos los días. Y que cambió el sacrificio de la sangre de corderos por su propio sacrificio, definitivo y para siempre. Hermanos míos, yo quiero hoy hacer un énfasis total, que el temor de Yahvé es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado del mal, dice Proverbios 19:23. Respetemos a Dios, respetemos realmente lo que es su voluntad y dejamos que su espíritu nos haga cumplirla. Si no, no podremos. Y entonces, fíjate lo que dice este Proverbios del respeto a Dios. Es para vida. Eso es para vida. Religión, para muerte. Y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado del mal. Madre mía. ¿Qué? ¿Un día a la semana no nos visitará el mal? Porque no hemos ido ese día a buscar satisfacciones carnales mundanas. No. El mal está a la puerta y baste cada día su afán. Cada día trae su propio mal, pero el que respeta a Dios no le visitará el mal y vivirá en reposo todos los días. Sí, no puedo dejar de decir unos versículos de advertencia. En Hebreos 3, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entraría en su reposo? Sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Las palabras que nos ha hablado Jesús hoy, si no las recibimos, es como llamarle mentiroso. Es rechazar, ser incrédulos. Pidámosle a Dios que nos ayude a asumirlas, aunque nos confrontan, nos cortan los prepucios de nuestro ego. Y en el capítulo 4 de Hebreos 9-11 dice así: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Hay un reposo para todos nosotros. Primero aquí cada día, pero luego un reposo definitivo en la eternidad, donde allí no habrá afanes. Allí habrá un Shabbat Shalom perfecto, sin ninguna circunstancia que lo empañe. Queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras. No puedes entrar en el reposo del Señor si no reposas de tus obras. No se puede compatibilizar. No.
No se puede seguir en nuestras obras carnales, por muy bonitas que parezcan, sentimentales, que parecen bondadosas y no son bondadosas, y me refiero a los sentimientos familiares, complacientes, etc. No, si no descansamos de nuestras obras, si no negamos nuestras obras, eso es negarse a sí mismo, no entramos en el reposo. Dice, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas, como Dios reposó en la creación. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entra en ese reposo, sal de aquí con ese reposo en tu corazón. Y ay, amigo, el Shabbat Shalom verdadero te protegerá con él el Espíritu Santo de cualquier situación peligrosa, especialmente de nuestro propio corazón. Cierra tus ojos ahí donde estás y escuchemos a Jesús, que nos llama y nos dice en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, yo os daré mi reposo, yo os daré mi paz, yo os daré el verdadero Shabbat Shalom, para que descanséis de vuestras cargas de culpas, de fracasos, de temores, de ansiedades, de codicias, de mentiras, prejuicios, complejos y cobardías. Venid a mí, que yo os haré descansar. Él nos da el Shabbat Shalom. Y no quiere darlo un día sí y otro no. Él quiere darnos su paz, su reposo, cada día de nuestra vida. ¿Vienes a Jesús conmigo? Ponte de pie y dile, Señor, dame tu Shabbat Shalom. Hoy y mañana quiero vivir en el reposo de tu paz. No quiero ir en mis pensamientos, sino los tuyos. No quiero ir guiado por mis deseos, sino tu voluntad, que es perfecta. Señor, que pueda experimentar en mi interior ese descanso precioso que me lleva a no tener afanes, angustias, ninguna ansiedad, ningún temor. ¿No? Descanso, qué hermoso es, ¿verdad? Llegar a la cama reventado y descansar. Pues espiritualmente, qué hermoso es vivir todos los días descansadamente, sin angustias, sin ansiedades, sin culpas, acusaciones, sin temores. A la paz de Dios. Shabbat Shalom. ¿Lo recibes? ¿Lo recibes? Shabbat Shalom. Que Dios os bendiga.